Buenas tardes, mi nombre es Irina Burgos, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a una sesión más del ciclo de conversatorios del otro lado del libro, Encuentros con autores de literatura infantil. En este ciclo tenemos la presencia de destacados autores, ya sean escritores e ilustradores, que nos aproximarán a sus motivaciones personales y profesionales que los impulsaron a incursionar en la literatura infantil, los procesos creativos que les demanda una obra literaria y la idea de infancia que atraviesa el conjunto de su obra. Antes de presentar a nuestra invitada, les comento que quienes nos siguen en esta transmisión pueden hacer sus preguntas en el espacio del chat en vivo. Hoy nos acompaña la ilustradora Jessica Valdés. Jessica es bachiller en Artes Plásticas por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grumman. En el año 2014 obtiene el primer puesto en la Escuela Académico Profesional de Artes de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia. En el año 2015 culmina sus estudios en la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, gracias a la beca CRISUR. En el 2017 realiza su primera muestra individual de arte llamada Adónica. Se desenvuelve profesionalmente como ilustradora y artista plástica con experiencia en ilustración para cuentos infantiles y juveniles, en los cuales experimenta con diversas técnicas tradicionales como carboncillo, guache, acuarela, lápices de color y digital. En el año 2018 obtiene mención honrosa en el concurso nacional Un cuento muy raro, de Trujillo, por escribir e ilustrar Sisa Limachi. En 2019 fue seleccionada para la presentación de portafolios en la Feria Internacional del Libro de Lima. Es cofundadora de Kamaki Estudio, empresa dedicada a la producción de contenido artístico y audiovisual. Ha ilustrado para el Premio Nacional José María Arguedas 2019 del Ministerio de Educación del Perú, en ENAPES, Quite Studio en Lima, Cromocorde Studio, Lima, Safta Children, de la Fundación Paniamor, entre otras. Actualmente, Jessica trabaja en los cuentos de la Huicha de Kamasi Studio, ganador del concurso de pilotos de la serie de la DAFO 2020 del Ministerio de Cultura del Perú. Recientemente fue nominada en categoría Ilustrador en la lista de honor de IBI 2022 por el libro Hermana y Hermano de Micaela Chirif. Actualmente, Jessica radica en la ciudad de Tacna. Jessica, bienvenida. Muchas gracias, Irina. Mucho también agradecida con la biblioteca por brindarnos estos espacios de conversación y mira desde aquí, desde el otro lado de Perú, saludando a todos los que están en este momento viéndonos. Jessica, también te agradecemos por tu presencia, por el tiempo que nos das para conocer un poco más de tu obra. Pensamos que estos espacios son muy necesarios para difundir el trabajo de ilustradores como tú y para difundir la literatura peruana y también de otros espacios. Jessica, yo he visto tu crecimiento y me emociona también conversar contigo en este espacio y en este momento de tu carrera. Vi el libro con el que ganaste en el premio en el concurso que se lanzó en Trujillo, he visto tus posteriores ilustraciones y, corrígeme si me equivoco, veo un quiebre, digamos, un quiebre exquisito, un quiebre en tu propuesta estética, muy elaborado, que digamos que también lo veo en el libro con el que ganaste este concurso, y me refiero a Hermana y Hermano y Navegar por los Aires. Entonces yo veo tus libros y como las comparaciones suelen ser odiosas, se dice, pero en otros casos no, como en tu caso, porque yo veo también las ilustraciones de grandes artistas
europeos y de otras partes del mundo, y yo veo tus ilustraciones y digo, bueno, a Jessica no le falta nada, está, está a esa altura de propuesta estética. Y también no puedo evitar esta mirada cuando leo tu hoja de vida, que tú te has formado como artista plástica. Y sabemos también que las artes plásticas y la ilustración, claro, tienen una línea en común, pero hay diferencias. Y entonces me pregunto, y es una pregunta muy recurrente que le hago a los ilustradores porque me parece importante que ustedes nos digan sobre esta experiencia de qué significa y cómo pasaron de esta formación en artes plásticas hacia la ilustración, teniendo en cuenta que no hay una formación específica o una carrera de ilustración en el Perú, y que quizás se hace más difícil cuando un ilustrador vive fuera de Lima, porque en Lima, digamos, sí hay una determinada, o al menos algunas iniciativas de formación en espacios no formales. Entonces, Jessica, ¿cómo llegaste hacia la ilustración? ¿Cómo pasaste de las artes plásticas hasta la ilustración? ¿Y cuál fue ese punto de quiebre con el que dijiste, yo quiero dedicarme a eso? Bueno, sí, digamos que las artes plásticas tienen mucho en común con lo que es, digamos, ilustración para libros para niños, porque pues la pintura es un lenguaje universal, ¿no? Las imágenes es un lenguaje universal. Y primeramente, pues la ilustración, yo cuando entré a Bellas Artes, en mi mente no estaba hacer libros, o sea, mentiría si te digo, sí, el primer año pensaba ya en hacer ilustraciones y todo eso, eso lo conocí después, ¿no? Fue un tema, digamos, fue algo, no fue una intención, ¿no? Hacer ilustración, pero se me dio la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y yo encontré en la ilustración terminó siendo algo más narrativo, más rico narrativamente, ¿no? Si se podría decir, es más expresivo, tenía más libertad y yo tenía herramientas para poder hacerlo, las herramientas que me habían dado las Bellas Artes. Y para mí las Bellas Artes es para mí es la base el dibujo, ¿no? El dibujo es la base de todo. Y fue ahí que yo dije, bueno, voy a, sin querer, ya en cuarto año, tercer año, quinto, ya tenía más cuajado lo que yo estaba, ya mi material, ¿no? Todo el portafolio, todo eso, y no era algo tradicional, no era como que pintar bodegones, pintar figura humana, ¿no? O sea, claro, lo había hecho los primeros años, pero ya en cuarto o quinto año ya empieza a fluir una propuesta. Y yo me he dado cuenta que mi propuesta era súper distinto porque yo veía a mis demás compañeros y era como que, están pintando paisajes. No, pero a mí no me atraía mucho pintar paisajes. Más me atraía, digamos, pintar algo más fuera de lo común, tal vez algo que no existía, ¿no? Inventar algunos personajes y por ahí es que ya se me fue dando el hacer series. Yo siempre hacía series de pinturas en formatos así pequeñitos o si no en formatos grandes, pero era como que hacer una sucesión de imágenes, ¿no? Era como que hacía a veces pequeñas animaciones pero con imágenes, en otras eran escenas y ya por ahí ya se iba más o menos abriendo el camino para lo que era la ilustración. Y bueno, como nosotros muchas veces las imágenes más potentes que tenemos son las que guardamos desde la infancia, ¿no? Y yo creo que por ahí ese bichito se quedó y yo lo fui plasmando poco a poco en las ilustraciones que hasta hoy en día hago, ¿no? Son yo creo que esas pequeñas cositas que se me han pegado de algunos libros que yo veía de niña también, ¿ya? Y por ahí ya fui más o menos viendo el camino hasta que en el 2015, cuando me fui a Arequipa, fui a la Feria del Libro de Arequipa y justo ahí estaba, invitaron a un ilustrador, que tú lo conoces, que es Jairo Buitrago, ¿no? Y yo caí así de súper, así casualidad nada más, yo caí en un conversatorio también, donde él estaba presentándose, entré, y él estaba presentando su libro, un libro que estaba presentando en la Feria del Libro de Arequipa también,
Y yo me quedé guau, porque dije, oh, esto se puede hacer. Y me encantó esa propuesta gráfica que él tenía, ¿no? Se veía súper, súper suelto. Y ya, o sea, por ahí dije, oh, explotó todo y ya y me metí a esto. Hasta que eh, hubo este evento del concurso de cuentos ilustrados en Trujillo. Y yo ya antes estaba preparando, o sea, lo de Cisa Limachi, no, yo lo estaba creando mucho antes de ese concurso. Cuando leí lo del concurso, fue como que, oh, es como que casualidad, ¿no? Yo ya tenía como que un material listo para eso y dije, bueno, voy a probar, ¿no? A ver qué onda, porque a mí me gustaba, o sea, cuando a mí me gusta un trabajo, yo lo muestro. Y, y ya dije, ya lo voy a enviar y ya, y quedó. Y ahí poco a poco se abrió el camino, me metí mucho más, iba a eventos y demás, y así. Qué interesante, Jessica, cómo es todo un camino el que se va labrando y de pronto hay ciertos eventos y ciertos momentos en que van encajando con respecto a lo que tú quieres y lo que necesitas en ese momento para seguir indagando en estas posibilidades del desarrollo de tu propuesta y de tu estilo. Aparte de los libros que mencionas, del encuentro con los libros, álbum de Jairo Buitrago, ¿con qué otros con qué otros autores, escritores y con qué otros ilustradores empiezas a encontrarte en esta búsqueda de luego dedicarte a la ilustración de libros para niños, específicamente de literatura infantil? ¿Qué otros autores, escritores e ilustradores eh, influyeron en estos momentos? Esto es curioso porque lo mío yo siento que fue por etapas. Más que todo es por ilustradores, ya, no tanto por escritores, más que todo por Uh -huh. ilustradores y como te decía, fue por etapas, ya que en un principio yo recuerdo que me gustaban mucho estas ilustraciones más figurativas tipo Lacombe, ¿no? Benjamín Uh Lacombe, -huh, claro. Rebeca Dautremer, ¿no? Eran súper, súper hermosas estas ilustraciones y poco a poco fui, no sé, no evolucionando, pero tal vez conociendo más, y vi que había tantos ilustradores que rompían con esto de la imagen, ¿no? No era solamente algo figurativo o algo bellamente estético, ¿no? Al ver la imagen, sino que habían otros ilustradores que jugaban con la imagen y eso era interesante y también yo creo que un poco difícil de hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil dibujar, digamos, un árbol que se ve hermoso, perfecto, ¿no? Pero contar algo con ese árbol, jugar con los demás elementos que intervienen en esa imagen, ya es, digamos, un trabajo que requiere de mucha más estabilidad, ¿no? Para, eh, ¿cómo te digo? Para poder interpretar la imagen, ¿no? Y de ahí fui como que ya mi camino fue abriéndose, conocí a Beatriz Alemagna, ¿no? Me gustan mucho las ilustraciones también de Carl Senó, me encantan, sobre todo porque él utiliza el acrílico y a mí me encanta trabajar con acrílico porque es un material súper, súper bondadoso, súper, lo puedes maltratar y te salen cosas hermosas. Sí, y a mí en ilustración, cuando, cuando un dibujo, cuando una pintura tiene esa cuestión orgánica, como lo que hablábamos hace rato, eso para mí es súper, súper, súper interesante porque mm, te quedas mirando detenidamente una imagen, ¿no? Como que te atrapa. Sí, te hipnotiza. Hace Exacto. poco vi en tu Facebook esta serie que estás haciendo de la banda y el ratón es increíble. Yo me quedo muy asombrada por el trazo, sobre todo por la sencillez y pensar que para llegar ahí, cuántos procesos habrás tenido que pasar en la experimentación de todo, del color, de la materialidad del personaje, pero es
es tan hermoso y yo puedo, es tan sencillo, puedo mirarlo y encandila. Y tú has dicho tres cosas interesantes: la riqueza narrativa de la ilustración, el jugar con la imagen, porque en tus ilustraciones, también porque las propuestas, me remito a Hermana y Hermano y a Navegar por los Aires, necesitan de todo ello, porque hay una convivencia estrecha con el texto, con el espacio lingüístico verbal, pero además con todo el diseño del libro. Entonces, la ilustración no puede perderse y tiene que narrar con la misma contundencia, pero sin anteponerse al texto, ¿no? Y es lograr un equilibrio que yo lo veo como lectora sumamente complejo. Y la riqueza narrativa, el jugar con la imagen y el acrílico, que dices que tu frase es muy poética, es un material bondadoso porque lo puedes maltratar y te salen cosas hermosas. Qué bonita frase, es muy poética incluso. Se salió. Sí, esas cosas bonitas salen cuando uno empieza a charlar sobre el trabajo de ustedes con ustedes, que son los autores. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a Hermana y Hermano, que es un libro que compuesto por el texto de Micaela Chirif y tus ilustraciones? Y aquí, con lo que conversamos anteriormente, es un cuento, es una versión libre de la leyenda La Chiqué, que es un cuento anclado en es una historia anclada en nuestra tradición. Y en esta propuesta sucede el encuentro entre la tradición y lo contemporáneo, ¿no? La tradición por el relato mismo y la modernidad que está dada, o lo contemporáneo que está dado desde el diseño del libro, del objeto, el juego narrativo y por supuesto la ilustración, que es fundamental porque es donde más se advierte este juego con lo contemporáneo. Tenemos, por ejemplo, momentos en que la narración es tomada por entera por la ilustración y ahí se genera un silencio, el silencio de la palabra, ¿no? Y habla la imagen, justamente en este juego que también que tiene que ver con narrar. Encontramos, por ejemplo, en otro momento la ilustración en una página desplegable que necesita la interacción física del lector para seguir leyendo. Sí, y hay una amplificación del sentido. La imagen nos aporta una riqueza visual que sin atropellar al texto escrito nos hace ver muchos más detalles que no alcanzaríamos quizás a ver en otras versiones. Entonces, ¿qué tipo de criterios asume un ilustrador para tomar estas decisiones estéticas que son contundentes en una propuesta como esta? ¿Y cómo fue el proceso? Quizás nos podría mostrar las imágenes, sí, para que nos muestres parte del proceso. Listo, ¿se ve en pantalla completa? A ver. Aquí en el chat en vivo dice, muestren los libros. Y ya les vamos a mostrar. Aquí está. A ver, ¿salió la pantalla? No, todavía no se ve. Ya compartí. Sí, todavía no se ve. Ah, bueno, yo la compartí. Ciérralo o deja de compartir y vuelve a compartir, a ver, para ver. A ver, ahora sí. Ya, ahora. Ya. A ver. Esta es bueno, era la portada. No, fue en realidad una portada que no llegó a ser. Mira qué interesante, empezando por ahí. Bueno, los criterios que al hacer el libro de Hermana y Hermano tuvo mucho que ver también con la conversación entre autor, o sea, Micaela y yo, ¿no? Porque yo podría, digamos, dar las imágenes que quisiese, pero siempre el autor tiene como que algo también en su mente, tiene algo que aportar en el libro, ¿no? Y yo no puedo tampoco decir, sí, yo quiero hacer esto y así va a quedar, ¿no? Así que fue una conversación, fueron bocetos, muchos bocetos previos para realizar siquiera la primera página, ¿no? Incluso el diseño de personajes también tuvo un proceso grande porque
Bueno, les voy a mostrar un poquito. A ver. El diseño de personajes, bueno, todos fueron, estos fueron uno de los primeros, ¿no? El primero fue el que ven a la izquierda, ¿no? Pero hubo, ya conversando con Micaela, era como que no, las piernas están muy flaquitas, ¿no? Se ve, parecía una niña sacada de los cuentos de los hermanos Grimm. Mm, claro, y justamente eso te iba a decir, y también veo un poco a Susie Lee. Sí. No, y eso, a mí, hablando de Susie Lee, a mí me encantan mucho los trabajos de Susie Lee, y a mí me encanta trabajar también con el carboncillo. ¿Por qué? Porque el carboncillo te da esa fluidez en el trazo. Y yo cuando dibujo, por lo menos en formatos grandes, yo siento que mi mano fluye por sí sola, incluso a veces no necesito hacer, digamos, o mirar a alguien, sino que es como que ya tengo, digamos, la imagen en la mente y ya solo dibujo, ¿no? Y es como que la mano es la que dibuja solita, ¿no? Es una cuestión rara y que tal vez solo los dibujantes entendamos. Y bueno, Y Jessica, perdona que te corte, y es importante también rescatar, tú sabes dibujar. Hay sí, ilustradores no lo que voy a no. negar. Sí, No sé. se nota, es muy Y evidente. me ha costado, y la verdad, como les dije en un principio, para mí tener la base de Bellas Artes ha sido súper, súper importante para poder realizar hoy en día las ilustraciones que estoy haciendo, porque hay todo un proceso, o sea, desde el principio yo sé cómo han sido mis ilustraciones, no han sido nada bonitas, pero es lo que se tiene que pagar, ¿no? Todos empezamos así de cero, ¿no? Poco a poco, dibujando, 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 es que ya más o menos sale la propia línea del ilustrador, ¿no? En mi caso fue así, y creo que eso va para todo dibujante, ¿no? Ya sea ilustrador, ya sea artista plástico, ¿no? Eso es algo progresivo. Y en mi caso, pues sí me tardé bastante tiempo, son 5 años de Bellas Artes, y yo diría que incluso he aprendido más después de la universidad que en la misma universidad, ¿no? Es como que he tenido, claro, la universidad ha tenido las bases, todo eso, pero saliendo ya al mundo es donde ya tú mismo tienes que ponerte los retos, ¿no? De dibujar y demás cosas que implican esto de ser este ilustrador, ¿no? Porque al final es un oficio y sobre todo que es un oficio Claro. bastante respetable, ¿no? Porque no podemos dar, digamos, imágenes mal trabajadas, ¿no? A los niños o a la gente que vaya a ver los libros, ¿no? Las ilustraciones. Creo que por ahí también va mi respeto, el respeto que le tengo a este Claro. oficio, que es el saber hacer, ¿no? El mostrar el oficio, ¿no? Que es un trabajo y que también toma su tiempo, ¿no? Cada ilustración también toma desde hacer el boceto, hacer las pruebas de color, hasta lo final, lo que ven, ¿no? Porque al final todos pueden ver el producto final, que vendría a ser el libro, pero creo que es bastante interesante también poder mostrar ese espacio, ¿no? Que no se ve, ¿no? Como por ejemplo los bocetos, las primeras líneas, ¿no? Las pruebas de materiales, eso. Bueno, ahí muestra un poco de lo que es Hermana en sus diferentes versiones. Se ve lo duro del trazo al principio, ¿no? Porque no sabía cómo realizar que se vea, digamos, el color, pero que también se vea bien, ¿no? Y así se fue experimentando hasta que dije, pucha, puedo agarrar la acuarela también, pero el detalle era que el libro de Hermana y Hermana es medio oscuro. Y yo Sí, decía, si agarro la acuarela se trabaja es luz, o sea, es un material que que trabajas con agua, ¿no? Se trabaja por capas y todo eso, pero no me brinda, digamos, esa oscuridad que necesitaba hermana y hermano. Y ahí es donde ya yo dije, bueno, voy a tener que trabajar con otro material que no sea tan suave. Así que para mí fue genial el haber elegido
el acrílico, porque el acrílico me permitía hacer esas manchas de color, esos trazos fuertes, esos empastados de color en las nubes y demás, ¿no? Qué interesante. La técnica, el material, esas decisiones también dependen de lo que se narra, ¿cierto? Exacto, exacto, porque todo cuenta, o sea, la técnica también que usas cuenta en lo que en lo que dice todo el libro, ¿no? Y que además, como tú dices, en Hermana y Hermano, la gama de los colores tierra es impresionante. ¿Por qué? Por la naturaleza, por la tradición a la que se inscribe el relato y también porque hay elementos de oscuridad que son necesarios por la situación que están pasando, es una situación trágica, la sequía, y además por el personaje tan siniestro que es esta bruja. Entonces, sí, la chique, son eh, varias cuestiones y también, digamos, de alguna forma condicionamientos que tienen que ver para estas decisiones que hace un ilustrador como tú. Claro, y otra cosa más con respecto a lo que es lo técnico, bueno, en el momento que fue hecho este libro fue que fue un libro de pandemia, ¿no? Justo fue en el momento en que todo estaba así súper terrible, las noticias eran trágicas, nadie podía viajar, incluso no podíamos salir, y fue como que, yo recuerdo que este libro lo trabajé, hice las ilustraciones en cartulina cartón. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Yo tenía Con mi cartulina sketchbook, sí, yo tenía un sketchbook con cartulinas A3 en blanco, pero el detalle era que yo para las ilustraciones de Hermana y Hermano iba a haber mucho contraste, digamos, con las imágenes, por ejemplo, de la chique, su cráneo es claro, y si yo pintaba claro sobre un papel blanco, pues no iba a poder elaborar ese contraste que hay en toda la imagen, ¿no? Con respecto con el fondo. Y yo necesitaba un tono medio como base para poder yo recién pintar. Y es por eso que elegí la cartulina cartón, porque dije, bueno, el acrílico, lo bueno del acrílico es que tú puedes, digamos, pintarlo sobre cualquier superficie y normal, no va a pasar nada. No es como la acuarela que necesitas un papel especial, ¿no? El acrílico es todo terreno. y por eso mismo es que lo trabajé con cartulina cartón, porque también hay algunas escenas, por ejemplo, las escenas de donde están los niños comiendo en el cielo, y las el escenas banquete. el banquete, y las escenas de tipo panorámica, donde está la lluvia, incluso la última escena también donde todos los niños ya están todos los campos verdes, todos esos los hice en un formato mucho más grande que la 3. Y también la cartulina me iba a condicionar a mí, así que la cartulina cartón, como es un pliego enorme, pues yo podía cortar un tamaño grande, ¿no? Para poder hacer una ilustración. Ya dije, bueno, si es que después me toca hacer una chambaza tratando de escanear todos los trabajos, pues ni modo. Así fue. Ahí está. Bueno, eso es algo de los estudios previos también, ¿no? Son las primeras líneas. Casi siempre yo lo que aprendí con Micaela era que los primeros bocetos, o sea, claro, sirven para, ¿no? Sacar lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no siempre son los que van, ¿no? Y yo eso aprendí, y es como que para mí una regla, que cuando hago algún diseño de personajes, para mí el primero, segundo, tercero, pueden ser hermosos, bonitos, bellos, pero siempre hay que buscar un poco más, ¿no? Y hay que darnos el trabajo un poco de explorar, ¿no? La línea. Qué interesante. Jessica, tenemos aquí una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede llevarte dibujar un libro completo o ilustrar un libro completo? La pregunta es de Kelly Vázquez. Depende de cuántas ilustraciones, pero y también depende de cuánto tiempo dispongamos en una editorial, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay este libro el de Hermana y Hermano, creo que es casi un año,
pero no fue que yo esté trabajando todo el día en una Claro. página, ¿no? Sino que es como que alternando, ¿no? Porque también tenía que hacer otros trabajitos, ¿no? En medio, pero depende también del autor y del editorial, creo, por ahí. Pero el más reciente, que es Navegar por los Aires, eh, creo que ha tomado como 3 meses, un poco más, no recuerdo bien, la verdad soy mala para algunas Ah, fechas. yo pensé que Navegar por los Aires te había demandado más tiempo que Hermana y Hermano. No, Hermana y Hermano fue mucho más tiempo. Es que también hay un detalle con el libro de Navegar por los Aires, era que, bueno, como verán, bueno, los que han comprado el libro o los que han visto el libro, es que todos son fondos blancos, ¿no? Y ese era justo un detalle, un punto a favor de este trabajo, porque el hecho de trabajar con fondos blancos me ahorraba tiempo en hacer fondos. Y Mm. esto de los fondos blancos vino de parte de la editora, o sea, ellos ya tenían como que en mente un tipo determinado de libro, ¿no? Que tenía La que salir, colección. colección, Sí. exacto, y tenía que seguir más o menos esa línea. Y por ahí, pues es que no tomó mucho tiempo, ¿no? El realizar. En Me cambio, parece pues que sí. la siguiente imagen que tienes ya es de Navegar por los Aires. Ajá, es, Ah, un sí. poco para hacer la precisión, Navegar por los Aires es un libro informativo que pertenece a la colección Mira todo lo que sé de la Biblioteca Nacional del Perú, de la serie Inventos Peruanos. Es un libro informativo que aborda la historia de Santiago de Cárdenas, de quien se presume que fue el primer hombre en el Perú que fabricó una máquina para poder volar. Entonces, Navegar por los Aires trata de la historia de Santiago de Cárdenas. Ah, y aquí tenemos una de las imágenes. Jessica, a mí lo que hay algo que me llama profundamente la atención. En los libros informativos que abordan biografías de personajes trascendentes en la historia de la humanidad, en este caso de Santiago de Cárdenas, veo un fenómeno muy recurrente y que yo le llamo el aplazamiento estético, en el que por querer entrar o ponerse en el punto de visión de la infancia, suelen infantilizar al personaje, Mm. de tal manera que se vuelve inverosímil, porque de pronto tenemos a un personaje muy trascendente en la historia del Perú o de cualquier otro país, o que ha dado unos aportes extraordinarios en la ciencia, y de pronto lo hemos disminuido y hasta caricaturizado. Y en Navegar por los Aires tenemos a un Santiago de Cárdenas adulto, pero que es muy agradable a la vista de un adulto y a la vista de un niño. Y además también tenemos un personaje infantil. Y me agrada mucho cómo has construido plásticamente este personaje porque no se le ve infantilizado. Cuéntanos cómo fue este proceso de la construcción del personaje. Bueno, en Santiago de Cárdenas fue difícil, la verdad, a tratar de hacer que Santiago no pareciera algo muy tierno, ¿no? Como lo que dices, ¿no? A veces un poco se va de las manos, pero acá, como te digo, también fue el trabajo de bocetos y el trabajar con el autor, ¿no? Que es Micaela. Yo le mostraba bocetos, pero incluso a mí no me agradaban mucho, hasta que hay a veces ciertos factores fisiológicos, ¿no? Físicos del personaje, que pueden cambiar mucho el aspecto de un dibujo. Por ejemplo, si en el caso de Santiago Pequeñito, si yo le ponía un puntito, ¿no? En los ojitos de Santiago, en vez de los ojos ¿no? que están completos, se iba a parecer muy tierno, se iba a salir de la línea. Y de ahí decidí usar pues los ojos medio almendrados, que no están como que en un término medio, ¿no? Entre sí y que no, pero que se veían súper bien, ¿no? En la ilustración en su conjunto. Y aparte pues porque tampoco el detalle era ser un personaje realista, ¿no? Porque recordemos que en el manuscrito de Santiago de Cárdenas
ahí creo que hay algunos dibujos que se han salvado, que él mismo ha dibujado. Y, y había como que, justo con la editora hablábamos y decía, bueno, podemos hacer ilustraciones que se parezcan un poco a las que hacía Santiago de Cárdenas, medios ingenuos, ¿no? Donde no guardan tal vez tanto el tema esto de que sea muy, muy realista, ¿no? Y es por ahí que yo elegí el hacer, digamos, este tipo de línea, ¿no? Pero tampoco que se viera, digamos, algo parecido a lo que hubiera dibujado Santiago de Cárdenas. Sí, Ujú. es, el trabajo es intenso porque hay ciertas líneas que no tienen que cruzarse. Y Exacto. sobre todo aquí en este libro, que es un libro informativo, que es un libro de no ficción, en el Ujú. que tienes una base fáctica, porque es un personaje que ha existido, en el que tenemos un manuscrito y en el que hay que ajustarse a ciertos eventos históricos que están registrados, pero a la vez hay que salirse, porque esta cuestión de que Santiago, de que se presuma que haya hecho la máquina y que realmente haya volado, es un punto de fuga para la ilustración, para poder explorarla y explotarla en esa fantasía, pero que a la vez se sostiene en esos registros. Y me parece, a mí me asombra ver toda la capacidad, primero, a la que ha llegado el libro informativo, y segundo, que también es una exigencia para el escritor y para el ilustrador. Yo no, yo, Eh, ah, bueno, yo no quería que un libro informativo, bueno, este libro informativo, porque es mi primer libro informativo, el que he hecho con Micaela, yo no quería que se viera como un Lexus, ¿no? De datos. Disculpen, disculpen. No quería que como se las viera enciclopedias, las enciclopedias. exacto, una enciclopedia, no quería que se viera así, pero tampoco quería que se viera algo como que hecho para alguien, para un niñito, no sé, para niñitos de un año, ¿no? Tampoco quería como que una imagen que se vea agradable, que se vea estéticamente bien trabajada, pero que tampoco tuviera ese lado de los libros informativos que tal vez hace muchos años atrás nosotros nos hemos chocado, ¿no? Incluso tampoco quiero demonizar a los libros informativos porque una de mis influencias también fue el libro informativo. El libro informativo fue una de las primeras cosas con las que yo me crucé en mi niñez. Y yo tenía los libros de mis tíos, los libros que daban, supongo que el Ministerio de Educación en esos años, ¿no? Te hablo de los años 90 para adelante, ¿no? Y yo recuerdo súper claramente los libros, incluso las ilustraciones que venían en esos libros, eran hermosas, porque aún hoy en día me acuerdo de ellas, incluso sé quién las hizo, ¿no? Hizo Brenda Landol, Charito, ¿cómo se llama? Rosario, se me fue el nombre. Ya, bueno, Y eh, Nobuco también, pero también. hay otra ilustradora Sí, también, justo que es fueron tres, me con parece, en Brenda ese Landol, momento. sí, Sí, junto con Greta, Charo, y no ajá. recuerdo. Y yo me acuerdo que en esos libros venían ese tipo de ilustraciones, ¿no? Con escenas de la sierra peruana, pero eran, no sé, ilustraciones muy, muy hermosas, incluso las paletas de colores que usaban ahí, o sea, eran cosas que a mí aún hoy en día las tengo acá, ¿no? Y eso creo también es lo que de alguna forma están expresadas hoy en día en las ilustraciones que yo hago, ¿no? Exactamente no son las mismas, pero por ahí está. Claro, fue una época en que los textos escolares y enciclopedias tenían una disposición artística muy amplia, o sea, era arte.
Exacto. y la forma en que se usaba el color, el trazo, el movimiento, el ritmo, era un lujo para los ojos de cualquier niño y de cualquier adulto. Tenemos otra pregunta de Kelly Vázquez y dice, para poder ilustrar a los personajes, ¿te basas en algunas ideas que tiene el autor sobre ellos? A ver, a veces me pasan solo, como ya conoce más o menos qué materiales yo utilizo para hacer mis ilustraciones, me pasan algunos ilustradores para que yo pueda chequear, ¿no? Pero no es que yo vaya a copiar, ¿no? Lo mismo, sino que más que todo es para ver cómo es que resuelven ese universo, ¿no? Todo en conjunto, toda esa narrativa, ¿no? Porque como tú mencionaste al principio, acá en Perú, o por lo menos acá en Tacna, no existe una escuela de ilustración, ¿no? Y muchas veces, incluso Micaela, recuerdo que me lo dijo alguna vez, examinar libros de otros autores de afuera sirve mucho y aprendes mucho de ahí, ¿no? Y por eso mismo, yo agradezco mucho esa frase porque es como que para mí fue algo como que, un boom, ¿no? Ya que es un poco complicado, incluso acá en mi ciudad, hasta encontrar libros, ¿no? La última librería que había, la SBS, la cerraron, así que nos quedamos sin librerías y no puedo tampoco ni traer a los libros de hermana y hermano o navegar por los aires, imagínate. Claro, o sea, es un poco complicado por ese lado, porque en mi propia ciudad no todos pueden ver el libro. Qué complicado y Sí, cómo hay tanta diferencia entre lo que podemos acceder en Lima y las ciudades y otras ciudades no tenías acceso ni a tu propia creación. Eso es. A ver. sí. Vamos, te voy a leer los comentarios que están en el chat en vivo. Evelyn Vega dice que bello. Carol Wong dice la sensación de que la mano se va sola es hermosa, sí, es bello, es muy bella esa expresión. Ali Chambilla dice, imagino que la concentración es fundamental. Prisca Balboa dice, cierto, hacen funcionar a uno y ayudan a crear. Dayan La Rosa dice, felicidades Jessica. Y Kelly Vázquez agradece por la respuesta. Jessica, estamos llegando ya al final de esta conversación y bueno, estoy segura que no será la única invitación de parte de la Biblioteca Nacional porque aún queda mucho por hablar de tu trabajo. Y tengo una pregunta final. Nos comentaste sobre que no podemos darle a un niño, a un lector, cualquier imagen. Desde tu punto de vista, cómo las ilustraciones bien hechas impactan en la educación visual de un niño o de un adulto. Bueno, como justo hace rato te comenté que las ilustraciones que a mí me inspiraron las vi yo de niña, ¿no? Y si es algo que se te ha quedado desde que tenías que 7 años, 6 años, quiere decir que fue una imagen súper potente, ¿no? Que la relacionabas también con tu entorno, porque tengamos en cuenta también que, digamos, en la ciudad de Tacna no solamente vive población netamente tacneña, ¿no? Actualmente ya no hay tanto, pero, o sea, la migración, ¿no? Ha hecho que todo este tema se abra un poco más, ¿no? Haya más conversación sobre esto, pero yo creo que el hacer imágenes de buena calidad para niños hace también que ellos mismos puedan, digamos, tener la posibilidad de elegir, ¿no? Elegir qué es lo que les gusta, ¿no? Darles variedad, ¿no? Muchas veces yo incluso me fastidia un poco que los museos, que para mí son una fuente súper importante de imágenes, estén solamente en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, en Lima, los grandes museos, para mí es increíble que los niños puedan ver
incluso yo creo que en el mismo Lima, yo he conocido, cuando fui a Lima y fui a la feria del libro, he conocido gente que no conocía los propios museos que estaban en Lima, y yo siempre me iba, cada vez que viajaba a Lima, para mí es como que es esencial en mi viaje ir a todos los museos, hacer un recorrido, así sean las muestras, en las muestras que haya, para mí es importante. ¿Y por qué un poco me fastidia esto? Porque pienso que si un niño no crece con estas imágenes, ¿no? Les estamos robando, ¿no? Otras maneras de percibir la realidad, ¿no? Y la pintura a mí me parece súper una forma en la que los niños pueden también comunicarse, hablar, ¿no? Debatir con otras personas, con otros niños, ¿no? Para mí, por eso creo que es súper importante la imagen. Uh-huh. Sí, coincido plenamente, ¿no? Además que el punto de vista con el que está hecha una imagen es un punto de vista que nos amplifica la realidad, ¿no? Para no verla solo, unívocamente desde una sola mirada. Jessica, aquí está la chique. Sí. Jessica, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias también por tu trabajo. Se nos queda, aquí hay un comentario muy interesante, los niños peruanos, y lo dice Julieta Villagarcía, los niños peruanos pueden verse reflejados en tus ilustraciones. Eso me parece muy importante en tu trabajo. Felicidades, Jessica. Y nosotros volvemos a reiterar nuestras felicitaciones para Jessica y agradecemos a quienes nos han acompañado en este conversatorio y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural atendiendo a estos tiempos en el que aún estamos en pandemia. Todas las sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución. Ustedes podrán retornar a ver esta conversación por aquí en el mismo Facebook y también en YouTube. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes y gracias. Que tengan un placentero fin de semana. Gracias, Jessica.